entendía eso. Fue duro trabajo para mí, dice, hasta que entrando, ¿dónde? ¿Dónde entró el salmista? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mi hermano, de veras que a uno no le cabe en la cabeza cuando ves al impío próspero. Y tú dices, pero ¿por qué tanta lucha? Pastor, queremos hacer una tremenda campaña, queremos hacer esto, queremos hacer de todo para las almas, y pareciera que cómo cuesta, hermano. Quisiéramos hacerlo lo mejor, pero pareciera que, y ellos así de simple, tienen el mejor equipo, el mejor lugar, tienen todo el apoyo, todos los canales de televisión, todo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Así dijo el Señor. El mundo ama lo suyo. Por eso el mundo a vosotros nos aborrece. Porque no somos del mundo, hermano. Satanás no va a apoyar el crecimiento del evangelio. Él se va a oponer. Él se opone. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, en una ocasión. Porque ese es el trabajo de él. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Pero ¿sabes qué? En medio de eso difícil, en medio de eso que cuesta tanto, la mano de Dios siempre se va a mover. Porque es necesario que así sea, para que la gloria sea para Él, hermano. Para Él, no para nosotros, para Él. Entonces, pero el salmista no logra entender por qué. Pero dice, hasta que entrando en el santuario. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué el enemigo trata de sacarnos del santuario? Porque fuera del santuario hay confusión. Fuera del santuario tú no entiendes por qué pasan las cosas. Fuera del santuario viene la aflicción, viene la desesperación y viene una actitud incorrecta. Entonces, ese entrar en el santuario de Dios es tu relación con Cristo cada día. ¡Sí, Señor! No es este lugar, no es este lugar. Es tu relación, mi relación diaria con el Señor. Cuando tú y yo, hermano, estamos constantemente orando, cuando estamos constantemente meditando y escudriñando la palabra de Dios, nosotros podemos tener la mente de Cristo y podemos ver a esas personas que aunque tienen todo quizá materialmente, no tienen nada. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el evangelio que Cristo vino a predicarnos hace 2000 años atrás, hermano. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente, mira ahora lo que dice, los has puesto en deslizaderos. Ahora ya no es él el que está a punto de deslizarse. Ya no está él a punto de caer. Ahora él está viendo que los que están en el deslizadero son otros. ¡Sí, Señor! ¡Santo! ¡Sí, Señor! Dice, ¡Aleluya! ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¡Ay, hermano! Asolamiento. ¿Sabes qué es eso? Eso es cuando meten a alguien en un calabozo. No pueden ni ver la luz, hermano. Cuando esos hombres salen de ahí, no pueden abrir los ojos. Salen como ciegos. Los tuvieron por 15, por 20, por 30 días en un calabozo oscuro. Y nunca vieron en esos días la luz del sol. Y cuando salen no pueden ni abrir los ojos. Están débiles. En asolamientos. ¿Los harás qué? Ay, hermano, yo no quiero estar ahí. ¡Aleluya! ¡Santo! Los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¡Aleluya! Verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Ay, hermano. En mi corazón sentía punzadas. ¡Ay! Estuvo a punto de darle
como dicen, un stroke, ¿cómo es? Un ataque al corazón, hermano. Mira, sintió punzadas en el corazón. Estuvo a punto de que le diera un ataque al corazón. Se estresó tanto porque él quería estar como los impíos. Quería la prosperidad de ellos. Había desenfocado, hermano. Había desenfocado. Entonces, eso le acarreó estrés. Empezó a enfermarse, le dolía el corazón, sentía que se iba a morir. Dice, sentía punzadas. Su alma estaba amarga. Qué terrible, hermano. Cuando nosotros no estamos en el santuario de Dios, nuestra vida se empieza a amargar. Y empiezan a haber una serie, un suceso tras suceso de cosas. Nuestro temperamento, nuestro carácter empieza a cambiar. Estamos descuidando el santuario. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Ay, hermano. Mira cómo dice el salmista. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora, mira lo que él dice en el verso 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ahora mira lo que dice, ahora. Nada deseo, ¿dónde? Y no que quería las riquezas del impío, pues. Y no que estaba ahí que yo quiero eso, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y estaba estresado y por alcanzarlo. Pero resulta que ahora no quieren nada de esa basura. Nada de eso. ¡Aleluya! Te doy el velayo, hermano. No quiero nada de eso. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Le cambió la vida al salmista. Ahora ya no quiere nada en esa tierra, dice. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, de nada, de nada deseo. ¿Dónde? En esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Mi carne y mi corazón desfallecen. Claro que sí, hermano. Tú eres de carne y hueso. A veces desfalleces. ¿Pero qué dice? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir entonces? Gloria a Dios, aleluya. Es que el enemigo es astuto, él lo sabe, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios dice que él sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Así es. Dios no va a permitir. Si tú eres hijo de Dios, si tú estás andando en justicia, Él no te desamparará. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No, Dios no va a permitir que tus hijos estén mendigando como por dioseros. No. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No, mi hermano. Pero Pero ¿dónde está nuestra mirada? en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos enfocando, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Mira los impíos. Sí, están gozando, están riendo. Gloria a Dios. Rían ricos, dice el Señor. Rían ahora que pueden, porque viene el día. Viene el día que gemirán. Ay, hermano. Pero tú y yo, ahora tal vez desfallece nuestro corazón. Tal vez ahora nos toca llorar a veces. Pero viene el día. El día está por aclarear, hermano. Está por amanecer.
Amén. Bendito Dios, aleluya. Me llama la atención como el apóstol Pablo supo encarar esta vida, hermano. Él lo probó todo. Pablo lo probó todo. Él era un emisario del gobierno. Sí. A esas personas les pagan bien, los tienen bien. Tenía de todo. El poder estaba en su mano. Dice que entraba a las casas y sacaban a las personas, hombres y mujeres arrastrados, a los cristianos. Pablo era un desalmado, un hombre desalmado. Pero cuando se encuentra con Cristo, él se da cuenta que ahora verdaderamente él lo tiene todo. Y por eso llega a decir: a mí no me interesa más nada lo que yo antes tenía. Todo lo que yo tenía lo considero como basura. ¡Santo! Basura, hermano. ¿Para qué te sirve la basura? Para nada. Hay una basura reciclable, esa todavía sirve, pero ¿sabes qué? La basura que está hablando Pablo no es basura reciclable. Es basura que no sirve, no. ¿Sabes cuál es la versión que hay una versión que describe esto? Estiércol. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses, mira lo que dice Filipenses 1, verso 3 en adelante, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Gloria a Dios. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está hablando no del diente al labio, está hablando de verdad, hermano. Está haciendo una tremenda carta. ¿Cuántos han hecho cartas aquí? Hoy ya no, ¿verdad? Puro Facebook, ¿verdad? Hermano, de verdad la tecnología ha hecho todo sintético, plástico, ¿verdad? Pero las hermanas, ¿verdad? Que sus esposos les escribían cartas, qué bonitas, ¿verdad? Aunque tuviera mala letra, pero era de él. Ah, qué linda esa carta. Más enamorado. Y cuando se le acercaban, hasta el perfume de él, ¿verdad? La loción de él. Y la hermana se pasaba, hasta dormía con esa carta ahí. En la mañana no sabía si era la sábana que tenía o la carta ahí. Se limpiaba ahí. ¡Oh, y la carta! Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos han escrito cartas aquí? Amén. Qué bonito. Yo a mi esposa, yo le hacía las cartas estilo tarjeta, hermano. Yo se las diseñaba, las cortaba, una cartulina, le dibujaba, la coloreaba y le escribía. Y luego la gotita de la loción. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora un Twitter se manda, un Facebookazo, dicen. Eso no. ¿Sabes? Pablo está escribiendo una carta, pero no es cualquier carta. ¿Sabes? Tú escribiste esa carta quizá en una oficina, en un escritorio,